en una reja encendida llena de flores, herida por una rosa. Buenos días, estamos aquí en el Parque Alcosa. Hoy es día 27 de abril de 2014 y nos hemos reunido aquí a desayunar y a hablar de cosas que nos interesan. Tengo aquí a mi lado a Carlos Murga, que ahora se presentará él. Yo me llamo Gustavo Camino y soy de aquí, de este barrio. Y hemos venido a charlar sobre asuntos creemos complicados, pero nos gustaría con la charla pues clarificarlo y hacerlo más entendible, ¿no? ¿Te gustaría hablar un poco de ti mismo? Soy Carlos Murga, soy miembro del Centro de Estudio Histórico de Andalucía, del Instituto Almenara y del Centro Andaluz Distrito Este. Y bueno, como dice Gustavo, vamos a intentar aclarar cosas sobre nuestra historia, sobre Andalucía. Bueno, pues eso, estábamos hablando de que parece ser que cuando hablamos en conversaciones informales con las personas, claro, las personas como nosotros que pertenecemos al Centro Andaluz, lo que nos interesa es la cultura, el compromiso social, que las personas tengan una responsabilidad social. Y claro, eso también conlleva tener un conocimiento de cómo es el funcionamiento de Andalucía, ¿no? Eso requiere que hablemos de términos complejos, como por ejemplo el término nación o nacionalismo. Desgraciadamente en nuestro país, en Andalucía, cuando se dice nación o nacionalismo, parece que crea una respuesta un poquito refleja, ¿no? En lugar de crear una reacción reflexiva, parece que crea un reflejo condicionado, ¿no? Es simplemente soltar nacionalismo, terrorismo. Es un tema tabú. Parece que no hablar de este tema. Sí. Exactamente, ¿no? Y desgraciadamente para que Andalucía funcione, nosotros entendemos que se exige un compromiso a nivel de nación, ¿no? Porque el atraso que llevamos en Andalucía no es más que eso, que no existe un compromiso para que Andalucía como un todo actúe cuando Andalucía necesita algo, como es el caso, por ejemplo, el año pasado, no sé si os acordáis, el puerto de Algeciras, por lo visto se asignó una serie de millones de euros para los puertos de Valencia y de Cataluña y nada para el puerto de Algeciras. Si los andaluces hubiéramos tenido nuestra reacción y conciencia como pueblo y como nación, ese dinero hubiera venido para nosotros, pero no vino. Ahora mencionas la palabra nación y todo el mundo se asusta, pero si no viene ese dinero para el puerto de Algeciras es porque nosotros no actuamos como deberíamos, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con ser de izquierda, ni de derecha, ni de pertenecer a un partido, ni a otro partido. Es una cuestión de ciudadanía, que es lo que a nosotros nos preocupa. Es una falta del poder andaluz que hay, no queremos poder. Porque no hacemos actos de presencia, ni tenemos presencia allí donde tenemos que tener presencia, ¿no? Porque la ciudadanía no solo tiene que estar, vamos, esto es un debate, ¿no? Coméntame lo que tú veas, ¿no? Pero yo no creo que solo haga falta tener una representación política o una acción política, sino es la misma acción ciudadana. Por ejemplo, en Inglaterra, tú dices una cosa en los periódicos que es ofensiva al público y los políticos reaccionan. Aquí nos resulta algo ofensivo o insultante y los políticos continúan como si nada hubiera sucedido. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no se moviliza. Sí. Entonces, yo el problema que veo es que no se ha sabido explicar bien, cuando se ha tenido algún tipo de poder, parte de los partidos andalucistas, no centralistas, no se ha explicado bien lo que es nacionalismo andaluz. Porque la gente, lo que mucha gente dice nacionalismo, ya somos terroristas, queremos, cuando no es así. Cuando el nacionalismo andaluz no es excluyente. No es el nacionalismo vasco, no es el nacionalismo catalán. Y claro,
a los partidos gobernantes que llevan 32 años gobernando no les interesa que la gente tenga esa conciencia andaluza, no le interesa. Entonces, pues debería de interesarle, ¿no? Debería de interesarle, porque no tiene sentido, ¿no?, que, por ejemplo, Bolidén haya destrozado el Parque Nacional de Doñana, que es el parque más grande y más salvaje que hay en Europa, y que nosotros dejemos que otra vez el capitalismo llegue y se adueñe otra vez de Alnarcoya, sin control por parte de nuestro gobierno, y dejemos que nos abusen. Pues eso sucede porque no hay nacionalismo, y muchos otros abusos que suceden día a día en nuestras costas, con el Guadalquivir, que no tenemos ni siquiera derecho a gobernar nuestro propio río, simplemente porque no actuamos de manera civil, con nuestras fronteras, con todas las cosas que nos conciernen. Estamos ninguneados como siempre hemos estado. Y es todo por eso. Porque tenemos que tener conciencia nacionalista, pero sin miedo, sin tapujos. Es que o hay que decir regionalismo. A mí no me gusta el esa palabra, regionalismo me parece un término desfasado por completo. Que si lo quiere usar Extremadura o lo quiere usar Castilla, que lo hagan ellos. Aparte que Andalucía no es una región ni nunca lo ha sido. Exactamente, a nosotros no se nos puede llamar región porque nosotros hemos sido un país, cosa que Cataluña nunca ha sido, nunca ha sido un país. Por lo tanto, que sean nacionalistas ahora es un capricho de ellos, si les apetece, muy bien. Pero lo que no se puede hacer es un país que ha sido Andalucía, que ha tenido su gobierno y que ha sido, hasta en la época de Roma, Carlos, ha sido igual que Roma, ha tenido los mismos poderes que Roma, no se nos puede ningunear como se nos hace todos los días, y eso sucede porque nosotros nos dejamos. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es la idea de que si nosotros somos una nación, tenemos que comportarnos a la altura de una nación y no dejar que se nos trate como una basura, que es como se nos está tratando. Y todo esto, en nuestro estatuto, llegaron, que eran partidos centralistas, ¿no? Y en el estatuto pone que Andalucía es una realidad nacional. Lo que no tiene ni tan siquiera ni País Vasco ni Cataluña esos estatutos. Y ellos han luchado por poner eso, cuando nosotros lo tenemos. O sea, claro, no se desarrolla el estatuto porque no interesa. El estatuto de autonomía es más adelantado que otros estatutos de otras comunidades, de otros países, ¿no? Y no se adelanta porque no interesa. Nosotros oficialmente somos una realidad nacional, que para mí es más que una realidad, ¿no? Es una nación, pero bueno. Es una cosa que se vive, oficialmente, ¿no? Pone eso, lo que quieren conseguir los catalanes y los vascos desde hace muchos años, y nosotros lo tenemos, pero no interesa al poder gobernante, no interesa de que los andaluces despertemos mucho. Exactamente. No me interesa. Exactamente. Carlos, yo pienso que si nosotros cuidáramos un poquito más nuestro lenguaje, las cosas cambiarían mucho. Cuando yo veo Canal Sur, cuando veo medios de comunicación, la palabra Andalucía no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado la lengua andaluza, la cultura andaluza. Todo lo que aparece son cosas ridículas, folclóricas. Es de vergüenza. Es de vergüenza. No se hablan de las cosas con propiedad, con respeto. Se utilizan a los periodistas para simplemente acomplejar a nuestra población. Quiero yo decirte, perdona, ¿Cómo nos vamos a sentir nación si nos están si ridiculizando? estamos viendo el telediario de Canal Sur y parece que estamos viendo la televisión de Castilla-La Mancha. Es una vergüenza. Si es que hablan totalmente castellano, si nosotros hablamos así, es que no sé si es que lo obligan. Dicen que no, que ellos nos obligan a que hable así. Me extraña muchísimo, porque así, si son andaluces, ¿cómo van? Así no se habla, así no vamos nosotros, ¿no? Que no. Que parece que estamos viendo, no sé, cuando otras comunidades, naciones, hablan a su forma, como ellos hablan. Exactamente. Vamos a ver, ¿cómo se puede decir, por ejemplo, yo he escuchado a licenciados en historia, a gente con un nivel universitario, decir que los andaluces hablamos mal? Pero ¿cómo vamos a hablar mal si somos los primeros en hablar este idioma? Recientemente he escrito un libro sobre la biografía de Adriano,
cuando Adriano llegó al poder y fue a Roma, dio un discurso. No lo entendían bien. ¿Por qué? Porque ya su latín ya era andaluz. Ya teníamos nosotros nuestra propia forma de hablar el latín y desde entonces hablamos andaluz. Siempre hemos hablado andaluz y nadie tiene por qué corregirnos. De hecho, nosotros lo que hablamos es mucho más avanzado que cualquier otra forma hispánica de este lenguaje que hablamos. ¿Por qué? Porque lo llevamos hablando muchísimo más tiempo, sencillamente, y por eso abreviamos, acortamos. Yo me he pegado 11 años viviendo en Inglaterra. Los ingleses no han tenido ese problema, igual, no como nosotros, y hacen lo mismo que nosotros. Vas a Estados Unidos, acortan las frases, acortan las palabras. Nadie les dice que sea un cateto por eso, ¿verdad? Pues ¿por qué no lo dicen a nosotros? Porque es una cuestión del poder que se tiene y de cómo se instrumentaliza la información y cómo se modifica la imagen que tenemos de nosotros. Se nos quiere dar una imagen negativa de Andalucía, y se aprovecha cada detalle para humillarnos, para ridiculizarnos. Sí, con el tema de la lengua es donde más pueden utilizarlo, ¿no? Donde más pueden utilizar el cachondeíto que tienen con nosotros, porque nosotros no hablamos mal, hablamos diferente. Yo conozco amigos que van a congresos a Madrid y tienen que cambiar su forma de hablar, tienen que hablar castellano. Como hable andaluz, no lo entienden. Eso quiere decir algo. No es que hablemos mal, hablamos diferente, tenemos nuestro idioma, tenemos nuestra lengua, nuestra forma de hablar, diferente. Llámalo idioma, llámalo lengua, llámalo como quieras, pero hablamos diferente. Totalmente. Y vamos fuera y tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, como lo cambia el catalán, como lo cambia... Bueno, el vasco es más difícil de hablar. El vasco también... Pero curioso, pero el vasco... Yo diría que el vasco puede no ser más que una lengua de origen del sur de Iberia, probablemente una lengua celta que viene originariamente de nosotros, o sea que ni siquiera a lo mejor esa lengua es tan foránea como se quiere contar. Sí, pues ahora está saliendo el estudio del andaluz, que ahora hay un congreso la semana que viene en Jaén, de escritores en andaluz. Si te fijas bien, sé que tú te gusta el asunto del idioma, ¿no? El tipo andaluz, es muy parecido al vasco, tiene mucha similitud con el vasco y él posiblemente no es de extrañar que proceda, o sea, que el vasco proceda de las lenguas celtas prerromanas, ¿no? de esta zona. Una cosa que me gustaría traer a colación, lo digo porque he visto la película. Hay una película que ha salido hace poco que se llama 8 apellidos vascos y que tiene que ver con Andalucía y el País Vasco. Yo creo que esa película ilustra perfectamente cómo se nos toma el pelo. El mismo director de la película dice que él sepa, ningún andaluz se ha sentido insultado por esa película. Pues que sepa, señor director, que aquí desde el centro andaluz nos sentimos todos insultados por su película, porque es una película que nos insulta. Porque qué curioso que en la historia de esa película es el andaluz el que tiene que suplicar adaptarse, que lo acepten por un mísero pescador analfabeto vasco. Somos nosotros los que tenemos que suplicar la aceptación. La película no podría haberse hecho al contrario, con un pescador andaluz y un vasco suplicando la aceptación. ¿Verdad? Eso es imposible. Eso es imposible porque nosotros aceptamos a todo el mundo, ¿verdad? Como hablamos, hemos aceptado todas las culturas, hemos aceptado todos los pueblos, ¿no? Todos los pueblos que se han acercado a nosotros, seguimos aceptando. Exactamente. Pero que tampoco somos tontos. Exactamente. Que no nos tome como tontos, ¿no? Que tenemos que reaccionar ya. Nos ponen el payaso, el chistoso andaluz. Aquí no somos chistosos ni somos graciosos. Eso es una farsa absoluta. Es que aquí todo el mundo estamos de cachondeo todos los días. Aquí no hay gente preparada, aquí no había escritores, aquí sí que estamos todos los días contando chistes y bebiendo cerveza. Hombre, estamos más tiempo porque tenemos, gracias a quien sea, a Dios, a quien sea, tenemos un clima que somos la envidia por ejemplo, eso es un buen análisis. Por ejemplo, en Inglaterra una de las cosas que yo me he dado cuenta es porque aquí yo antes de mi emigración escuchaba, porque en el norte de Europa la gente es muy limpia y mira las calles que tenemos aquí, lo sucia que están.
Claro, vete al norte de Europa con 5 grados o 5 grados bajo cero. Si no sale, ¿Y quién va a estar en la calle para ensuciarla? Ahora, cuando hace buen clima, las calles se ensucian lo mismo que aquí. Entonces, ¿qué pasa? No, porque la gente es igual de cochina en todos lados. Lo único que pasa es que aquí tenemos más horas de sol, tenemos mejor clima y las cosas se estropean más. Disfrutamos Eso no más significa que nosotros tengamos una obligación cívica de mantener los lugares limpios como debe de ser. De hecho, hemos sacado previamente un pequeño programa hace poco sobre el tema de los perros y la obligación de las personas que tienen perros a mantener las calles limpias, ¿no? Pero lo que no puede ser eso es siempre utilizar, o sea, aprovechar cualquier ocasión para hablar más de Andalucía, yo creo que nosotros... o no hablar de ella. Definitivamente nosotros tenemos, los andaluces tenemos que querernos más. Ese es el problema, que no nos queremos, que no nos echamos cuenta del valor que tenemos, ¿no? Como andaluces, ¿no? Como cultura, como todo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que si nosotros tuviéramos ese compromiso social, yo creo que el asociacionismo es una base fundamental para crear lo que estamos hablando, ¿no? La sensación de que haya una correlación de fuerzas, de que haya una buena comunicación entre los andaluces, de que los andaluces de Huelva estén conectados con los andaluces de Jaén, de Almería. Tenemos que estar... Que no haya nada, como estamos nosotros en el centro andaluz, que no haya política ninguna, metida nada política, porque nosotros dentro del centro andaluz tenemos distintas inquietudes, ¿no? Exactamente. Tenemos gente de un lado y de otra, ¿no? Tenemos gente militando en distintos partidos. O sea, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la política con la cultura. Nosotros, lo social, ¿no? La visión del centro andaluz del distrito este es ese, lo que tú acabas de decir, ¿no? Crear más asociacionismo, salir con hablar temas diferentes, divulgar los conocimientos, compartirlos y participar, ¿no? Y que la gente se entere de que nosotros tenemos no solo derechos, sino también tenemos obligaciones ciudadanas y obligaciones de participar en una sociedad que si no la cuidamos se desvanece, desaparece, se va haciendo más endeble, y se pierden los valores. Es que ya llega el momento, vamos, que yo llevo ya sufriéndolo bastantes años, de que te cruzo con un vecino y no te dice ya ni buenos días. Es que ya uno, yo creo ya como tonto muchas veces. Y yo, ¿qué hago? ¿Saludo o no? Porque es que incluso saluda a un vecino y que ni te mira. ¿Y eso por qué? ¿Eso por qué? Se está perdiendo los valores. Los valores es lo que nosotros queremos fomentar, ¿no? Desde el centro andaluz. Intentar unir, lo mismo que está hablando Gustavo, unir Almería con Huelva. Vamos a empezar desde aquí, unirnos el barrio, ¿no? Unir a la gente, otra forma, ¿no? de vivir. Es que parece que se está perdiendo todo. Y es una de las cosas fundamentales del compromiso que tenemos desde nuestra asociación, ¿no? De nuestra sociedad es la base, ¿no? Claro. Y hay que empezar de abajo, exactamente, como estamos empezando, ¿no? Y el nacionalismo no es más que eso, juntar a la gente con un objetivo común. ¿Con cuál es el objetivo último de nuestra sociedad? El bienestar de la sociedad, el bien para todos, que nuestro ego disminuya un poquito, para sacrificarnos por el bien de todos. Para eso hay que comprometerse y no rehusar. Mucha gente que yo he escuchado, por ejemplo, con el tema de la película esta de 8 apellidos vascos, que dice, no te ofenda, eso es, hay que reírse de uno mismo. Lo que hacen es esconder el bulto. Esconder el bulto. Lo que no quieren es decir, es verdad, vamos a quejarnos, hombre. Esto es de vergüenza, basta ya de hacer chistes con Andalucía, hombre. Claro, como eso exige un compromiso, rehuyen. Ahora, lo que sí quieren es beneficios para ellos. Que a mí que me den, que me ayuden, pero yo contribuir no. Pues no, señor, hay que comprometerse. Y el compromiso social, yo creo que tiene mucho que ver en Andalucía con un nacionalismo que hay que desarrollar, ¿no? Que hay que desarrollar sin todos los respetos, con el máximo respeto a todos los demás. Pero si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, Carlos, ¿cómo vamos a respetar a los demás? Y eso es lo que ocurre. No hay respeto porque no nos respetamos nosotros. Para respetar a Andalucía hay que leerse el estatuto de Andalucía y reconocer que Andalucía es una nación
Y nos tenemos que Me he dado cuenta. comportar de acuerdo a ese principio fundamental del comportamiento social. Así es. ¿Nos podría decir unas últimas reflexiones sobre Blas Infante y el nacionalismo andaluz? Bueno, Blas Infante, gracias a él, como ya se debería de saber, aunque creo que la mayoría no lo saben porque de todos sabemos la falta de información que tenemos que tienen hoy en día, y hemos tenido, yo también, en las escuelas, en los colegios, ha sido el promotor del llamado nacionalismo andaluz, ¿no? Pues, gracias a él, pues lo que tenemos, lo poquito que tenemos, lo que podíamos tener, como hemos estado hablando, ¿no? Podríamos tener muchísimo más, es gracias a él. Gracias a que creó los centros andaluces, que nosotros por eso Somos seguidores, ¿no? de él, pues creó una identidad, una conciencia andaluza en aquellos tiempos tan difíciles de la República, ¿no? Y por tanto eso nos da esperanza, porque si Blas Infante pudo desarrollar el nacionalismo andaluz, fíjate, retrotraeros un poquito a esa época, cuánta ignorancia, el país estaba destrozado, ¿no? Por guerras civiles, y sin embargo este hombre consigue poner una semilla. Si él lo ha podido hacer en un momento tan difícil. Movilizó a toda Andalucía, vamos. Antes de morir, pocos meses antes de morir, estuvo a punto de desarrollarse ya el primer estatuto de Andalucía. De hecho, estamos hablando de 1932. Ya se estaba hablando de crear antes que nadie. O sea, fíjate tú, si estamos avanzados, ¿no? En 1932 ya estuvimos a punto, pero claro, vino la guerra, la guerra civil y demás, y se volvió todo atrás, ¿no? Pero que movilizó, un hombre solo, bueno, acompañado de su equipo y de su gente, movilizó a Andalucía entera, porque Blas Infante recorrió Andalucía entera llevando el mensaje que hacía falta nacionalismo, hacía falta una conciencia y una identidad andaluza, que es lo que no hace falta hoy en día. Un principio unificador, ¿no? Que diríamos. Y, ya digo, movilizó él solo, acompañado de gente, pero él solo, la idea fue de él, de movilizar. También a algunas personas les cuesta trabajo todavía de escuchar de que Blas Infante es el padre de la patria andaluza. Eso es otra cosa. ¿Cataluña tiene algún padre, o el País Vasco tiene algún padre de patria? No, nosotros sí la tenemos. Es por algo, ¿no? Cuando los partidos centralistas lo aprobaron en el Parlamento andaluz, ¿no? O sea, fíjate tú, Qué curioso, ¿no? qué curioso. Qué paradoja, ¿no? Exactamente, pero si es que está clarísimo. Lo que pasa es que hay falta de información. Ese es el problema que tenemos. Yo no he hecho culpa a andaluces, bueno, he hecho culpa porque tampoco se interesan mucho. Deberían de interesarse un poquito más en nuestra cultura, ¿no? Nuestra identidad. Con eso, Gustavo, nos iría bastante mejor. Creo, ¿no? Yo creo eso. Si no hay un principio que nos ayude a regular nuestra vida social, todo se convierte en un puro hedonismo, en puro actuar sin pensar, y ya sabemos lo que trae todo eso, ¿eh? Trae decadencia, caos y al final pues la desaparición de la sociedad, ¿no? Exactamente. Hablando también de nacionalismo, hay un nacionalismo que últimamente está radicalizado y es el nacionalismo español. El nacionalismo español está ahora mismo totalmente radicalizado y ahí no pasa nada. O sea, tú dices que eres nacionalista andaluz y eres un monstruo, eres un demonio. Pero es que el nacionalismo español está tapado. Pero es diario. Además, metiendo el nacionalismo español. No tienes más que irte, diario. no tienes más que Y irte no pasa nada. a la avenida Y a del nosotros sí. Tamarguillo. A la avenida del Tamarguillo ve un cacho de bandera Claro, eso española, es nacionalismo español. que eso pero no pasa nada. Y la eso gente... es una vergüenza que haya una bandera gigantesca española en Y la además- capital de Andalucía. No, y además en la avenida Andalucía, Palmas Inri. Ah, yo Sí, creía está- que se llamaba. No, eso es la avenida Andalucía, o sea, el principio de la avenida Andalucía. Palmas Inri todavía. No es. ¿Y no dónde es están las dos, no? Debían de estar las dos banderas, ¿no? Bueno, debería estar la andaluza, ¿no? Que es la de avenida la Andalucía. ¿no? capital de Andalucía debe de tener la bandera andaluza, ¿eh? La Arbonaida, ¿no? Exactamente. Es de verdad es insultante, ¿no?
y lo permitimos. Entonces, pues yo creo que eso, desde aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para que despierten Para las que- conciencias. para despertar las conciencias. Que despierten. De una vez ya, decirlo, yo estoy harto, muchos años que llevo en el movimiento social y cultural y bueno, y algunas veces político, y estoy harto de escuchar lo mismo. Vamos a despertar ya, vamos a despertar, pero ¿cuándo vamos a despertar? De este largo del letargo, como dijo una amiga que escuché el otro día, que parece que ha pasado una avioneta y nos han hecho unos porbitos para dejarnos dormidos, pero para dejarnos dormidos toda la vida. Ahí va. Totalmente, pues tenemos que... Nosotros ya estamos muy despiertos, ¿verdad? Pues la verdad que sí, gracias a Dios sí está un poquito ya mentalizado, ¿no? Ahí va. Como deberíamos de estar la mayoría. Tenemos hasta insomnio, fíjate. Pues bueno, lo vamos a dejar en este punto. Yo creo que debemos de continuar hablando de estas cosas. Lo haremos en otra ocasión dándole quizá un cariz más histórico. Sí, igual que como hablamos en otro vídeo anterior, vamos a crear una sesión de historia que iremos por orden. Yo creo que lo suyo sería ir por orden, empezar por el Tarteso, principio, ¿no? exactamente, Tarteso, Roma, o sea, Roma y Al-Ándalus, o sea, ir metiendo poquito a poco parte de nuestra historia, ¿no? Exactamente, con nuestro sabor nacionalista andaluz, por supuesto, que eso que nos falta. Sin miedo y sin tapujos. Ahí va, ¿no? sin No miedo hay y que sin asustarse, vamos, aquí estamos más a gusto que la mano, no somos bichos raros ni nada de eso. Exactamente. Pues muchísimas gracias a los televidentes del distrito este TV y hasta la próxima ocasión. Buenos días. Gracias, buenos días.